Hola lindos, vamos a ver Terror Pablo Escobar. Historias paranormales, trae tu comidita y la reaccionamos. Páusalo, traes algo de comer y parchao lo reaccionamos. Misterioso. Estas historias provienen de terceras personas que aseguran haber vivido experiencias inexplicables. Confiamos en su buena fe y trabajamos para entender basados en hechos reales. Hoy, historias paranormales. Hacienda Nápoles. Yo soy medium, tengo 25 años, escucho y a veces puedo ver entes del más allá, además de sentirlos y de sentir la energía de un lugar. Desde muy pequeña he tenido contacto con espíritus y he ayudado a algunas almas a trascender cuando hice las paces con mi don. Esto es para darte un poco de contexto. En el año 2018 fui de viaje a la Hacienda Nápoles. Ay, cabrón. Ey, yo nunca he ido, pero quiero ir. ¿Quién pa? No, estaría cabrón, la verdad. La de Pablo Escobar. Tengo que recalcar que yo obviamente no viví en esa época y lo que sé es únicamente historia que todos conocemos. El último día que estuvimos allá hicimos una caminata por la parte de lo que fue la casa y las canchas de tenis y yo empecé a sentir un olor muy fuerte al costado izquierdo, como si me estuvieran punzando con algo muy pero muy caliente y no podía respirar. Hasta que no pasé la zona no se fue el dolor. Ey, Pablito básicamente haciendo las suyas. Pero era tan fuerte que me costaba seguir. Además sentía mucha tristeza. Cuando salimos de esa zona, el dolor se fue completamente. Hicimos el viaje de retorno sin ningún problema y esa noche me contacto con un chico por medio de un sueño. Este chico apareció. Lloraba muchísimo y sentía su tristeza. Era un chico joven de entre 18 y 25 años. Estaba muy asustado y yo le dije muy molesta que se calmara o no iba a poder entender nada de lo que me estaba diciendo y tendría él que irse. Él me contó que trabajó como sicario. Lo contactó uno de los reclutadores de confianza de Escobar. Era también de una comuna de Medellín. Su mamá y su hermana eran su única familia y a él le pintaron el Oigan, o sea que uno se puede quedar en la Hacienda Nápoles. ¿Me pueden responder eso? Trabajo fácil entre comillas, pero cuando ellas se enteraron no querían tener nada que ver con él. Sus palabras fueron: yo estaba muerto para ellas. Entonces su familia terminó siendo los demás sicarios y la persona que lo inició. Él quería salirse, no quería seguir en eso, no quería causar más dolor. Se lo dijo a su cabecilla y este le dio un disparo en el pulmón. El disparo que le dieron fue a traición y por eso el dolor que yo sentía era el disparo perforando y cómo se iba quemando y quedando sin respiración. El joven también me preguntaba algo de Jairito entre comillas. Aquí tengo que hacer una aclaración y es que a esta persona que llaman Jairito en realidad era Popeye y también me nombraba personas que no conocía. Él sabía. No, ñero, es que sí, que gonorrea todas esas matanzas que hubo en ese tiempo, la verdad. Que estaba muerto, pero no era consciente del tiempo que pasó entre su muerte y el año en el que estábamos. Muchas de esas personas, las cuales me estaba nombrando, las busqué después. Habían caído enredadas o estaban ya muertas. Le expliqué que no podía quedarse, que ñero, es que mataron policías, pues sí, gente de las comunas, me imagino. Eso fue una guerra ni la gonorrea, bro. No era su lugar y tenía que ir a donde correspondía, pero estaba aterrorizado. Sabía que había hecho cosas malas y tenía miedo de tener que pagar por ellas. Aunque estaba sinceramente arrepentido, le expliqué cómo era posible que al estar arrepentido no tuviera que pagar, pero aún así eso no me correspondía a mí decidirlo. Él tenía que irse y más allá enfrentar su juicio. Su única petición fue que contactara a su familia, que ellas supieran que estaba muerto y que se arrepentía de todo. Ok, básicamente habló con un sicario de Pablo Escobar, la tipa es medium, entonces tuvo un sueño ahí medio trágico. Ok. Brujos de Pablo Escobar. Hola Howard, le cuento que Pablo Escobar es un demonio. Siempre lo fue. Antes de nacer, su alma pertenecía a un ser no nacido. No sé si me entienden. Bueno, ya estamos aquí un poquito esquizofrénicos. Este término se utiliza entre nosotros los parapsicólogos y terapeutas holísticos para referirse al alma de las personas. Algunos tienen almas viejas, otros almas jóvenes y así. Es decir que cuando vuelves a reencarnar en esta vida, tu alma pudo haber sido o joven o vieja, o quizás la primera vez
que viene a este plano terrenal, pero las almas no vienen de los seres del bajo astral, ni de demonios, ni de energías pesadas. Esto está prohibido, así que muy pocas veces un ser nunca antes nacido por ley universal, como les digo, es decir, un demonio o una energía malvada, había nacido en algún ser humano reemplazando su alma por la esencia de estos demonios. No oigan eso, qué miedo. O sea, básicamente Pablo Escobar era un demonio. Le cuento la historia. Mi paciente me contaba que cuando vio la serie de Caracol se volvió muy fan de Escobar y Ñero, esa serie me la he visto como 4 veces. comenzó a idolatrar su imagen y su legado. Yo literalmente cuando la van por Caracol, o sea, antes de estar en Netflix, apenas salió, yo hablaba como el man. Literalmente. Como si de un santo se tratara. Era tanta su fiebre enfermiza que hablaba como él, que quería ser como él. Todo Yo, literalmente. Es que usted tiene que entender que yo no puedo hacer eso. mi paciente también pensaba en hacerlo. Fue donde un supuesto brujo de Escobar, que no se hacen llamar así, sino de otra forma, y allí compró un sticker de protección para su motocicleta. Este sticker tiene la cara de Pablo Escobar cuando lo capturaron la primera vez y que él sonríe. Eso prácticamente es como un talismán del mal para quienes adoran a esta deidad. Él lo pegó en la moto, Ñero, y yo con un afiche en mi cuarto, bro. Ay, cabrón, no. como les digo, y mi paciente se sentía que tenía el mundo a sus pies. En su trabajo ya hablaba de hacer vueltas y ni qué decir de sus charlas hacia las mujeres. Por supuesto que su vida le estaba cambiando un poco. Ñero, literal, yo en TikTok. ¿Era esto o ser narco? Un día, mi paciente decidió ir a un lugar sagrado, una especie de altar improvisado en honor a Pablo Escobar que había surgido por allá en su ciudad natal. No le digo dónde queda el lugar, aunque muchos cruzan por ahí, pero pocos conocen el culto que existe y va creciendo alrededor de este lugar y de la figura de Escobar. No solo hombres lo invocan, ojo ahí, también tengo casos de mujeres. El lugar está allí, rodeado de velas y fotografías. Me imagino a esas piroas diciendo, es que yo me quiero acostar con usted. Literalmente, bro, esto es una locura. Experimentó una serie de eventos extraños y perturbadores, sí, pesadillas recurrentes, sombras que lo acechaban en la oscuridad y mucho malestar en su cuerpo, dolores intensos que cuando iba al médico no lograban darle alguna respuesta. Su obsesión por Escobar lo llevó a cometer actos impulsivos. No, pero ya muy huevón. Ey, conozco una persona que literalmente era fanática de esta mierda. Y el man hizo cosas que no se deben, como cosas que no se deben. Ahorita está en la cárcel, bro. Un día, durante una de las tantas sesiones, mi paciente empezó a comportarse de una manera extraña. Hablaba en un tono gutural y su mirada era completamente diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba ocurriendo con él. Era evidente que había sido poseído por una presencia oscura. Ay, básicamente Pablo Escobar. La situación empeoró rápidamente en mi consultorio. Mi paciente, o más bien la entidad que lo estaba habitando, comenzó a manifestar un comportamiento violento. Rompía cosas, insultaba a quienes lo rodeaban y parecía disfrutar causando dolor a los demás, e incluso a él mismo. Fue entonces cuando... ¿Cómo es para ver la serie de Pablo Escobar ya que estamos? Ya que estamos ahorita en Discord, juntitos. Decidimos realizar un exorcismo para liberar a esa alma atormentada y traerle paz a mi paciente. Lo que sucedió... No, el hijo de puta le mató a su mamá, a su papá, y si su abuelita ya está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Así, poseído, bro, loco. Sucedió en esta sesión no te lo puedo contar, Howard, pero sí, logramos liberar la entidad demoníaca que se apoderó de mi paciente. Pero este caso me hizo reflexionar profundamente sobre la conexión entre la obsesión por figuras controvertidas y la apertura a fuerzas oscuras. Estoy muy seguro y muy convencido también, Howard, de que son demonios que se hacen pasar por las figuras estas conocidas, como puede ser Pablo Escobar o puede ser San Gregorio, para apoderarse de nuestro cuerpo, de nuestras almas, después de hacernos una serie de favores. Por eso, le advierto a la gente que tenga mucho cuidado con idolatrar a figuras como Pablo Escobar. Ey, si mi abuelita se emputaba resto, a lo bien me decía como, no, quite eso, y yo ahí coma mierda o si no le meto un tiro. La casa donde murió Escobar, uy no, esa yo lloré literalmente, no mentiras,
No, pero sí fue impactante en la serie cuando lo matan, bro. Cae así como todo gordito. Le voy a contar algo que se habla en esta zona cuando llegué a vivir aquí, porque en esta zona está la casa más famosa de la historia en Colombia, o de eso. Ñero, qué gonorrea que ahí muriera Pablo. Toca ir a darse un rocecito por allá, bro. Lo dicen algunas personas de por acá. Yo no entendía por qué era tan famosa, la verdad que no tenía ni idea, porque había llegado del exterior. Luego averigüé que la casa, inicialmente de 2 pisos y sin reja, fue confiscada por la fiscalía después de la muerte de Escobar Howard. Durante 15 años permaneció abandonada y se convirtió en un lugar desolado, lleno de basura y refugio para habitantes de calle y personas que venían a dejar sus amarres de brujería, satánicos y de todo tipo de personas. Los vecinos relataban experiencias paranormales desde ese entonces. En esta cuadra me dice... Ñero, no, es que a ver, si creemos en presencias, ahora imagínense, no sé, en el fantasma de Pablo Escobar, amigo de Valentina, y ella, cada vez que venía a mi casa, me contaba que varios de los vecinos decían escuchar ruidos, voces, que veían personas o sombras pasar de un lado a otro y una entidad oscura en el techo de la casa. A pesar de la transformación actual de la casa en una academia de español, los vecinos recuerdan con temor los hechos pasados. Y sí, los vecinos agradecen que el lugar se haya modernizado y que se haya convertido en un espacio educativo, pero aún desean cambiar la percepción y la realidad asociada con la historia del lugar. Pero lo que pudimos constatar una vez con Valentina es que allí sí pasaban cosas muy raras, quizás no tan terroríficas, pero sí paranormales. En una ocasión en la que la policía ingresó a sacar un poco de bandidos, nosotros estábamos presentes. Luego de que sacaron a toda esa gente, cerraron el lugar y cuando ya no quedaba nadie allí, igual es que sacaron solo como a 4 personas. Pero bueno, nosotros, ya que sabíamos que el lugar estaba vacío, decidimos ingresar una vez se fueron los policías y cuando bajó la marea. Queríamos averiguar qué ocultaba esta casa y si era verdad todo esto de los fenómenos sobrenaturales. Eran las 5 de la tarde, Howard, la casa... Ok, pero es como la casita de al lado, o están hablando de la casa en el tejado mataron a Pablo. No sé. Por supuesto estaba abandonada, no como hoy en día. Y por eso es extraño lo que pasó, porque no fue en la madrugada y no fue tampoco a medianoche. Mi amiga ingresó primero y luego yo. Al entrar encontramos un lugar lleno de basura, polvo y una energía extraña. Caminamos por el lugar, revisamos los cuartos, hablamos de todo un poco hasta que a eso de las 6 pasadas, en el piso donde estábamos comienzan a golpear, como si estuviéramos sobre un piso falso y sentíamos los golpes bajo nuestros pies. Lo que hicimos fue levantar ese piso, igual ya estaba casi destruido, para ver qué había allí y para nuestra sorpresa no había nada, solo tierra, no había ni un hueco. El corazón se nos puso a 1000, el sonido comenzó a posarse en distintas partes de la casa y era como si nos guiara por un camino. Yo tomé de la mano a Valentina, le dije que no siguiéramos más esos ruidos, que no era normal y que teníamos que salir de allí porque o si no nos iba a pasar algo muy malo. Eso era lo que yo presentía. Comenzamos a retroceder y justo antes de salir los ruidos se intensificaron, golpeaban durísimo y luego de eso escuchamos el llanto de un niño. Vimos unas sombras cruzar por la casa en dirección a la parte de arriba. Luego esas sombras parecían que se unieron o se modificaron en la oscuridad, pero de arriba por las escaleras comenzó a bajar una sombra más grande o más ancha. Una sombra gordita. No sé cómo decirlo. Parecía que tuviera como los ojos brillantes, los cuales nos estaban mirando. Ahí sí. Yo no sé, porque si esta historia la cuenta una Valentina. Entonces, 2 factores muy importantes. Se llama Valentina. Segundo, es mujer. Entonces... Sí, arrastré a Valentina como pude y ella comenzó a gritar. Ya estando afuera salimos corriendo del lugar. Los vecinos ya habían llamado a la policía y a las afueras, casi al finalizar la cuadra, nos cogieron. Nos preguntaron que qué hacíamos allí, que estaba prohibido ya que eso era una propiedad ahora del estado. Y le contamos todo. Ellos no se sorprendieron, solo dijeron que los habitantes de calle también habían dicho cosas similares, pero que ellos son consumidores y por eso mismo es que no les pueden creer. Simplemente nos dieron una advertencia y ya, nos dejaron ir. Y por mucho tiempo no cruzamos por el frente de ese lugar. Dicen que este sitio fue liberado de su dramática historia. También que hoy en día ya no tiene espíritus ni entidades demoníacas ni nada. Como que le hicieron toda una restauración, incluso espiritualmente. Ahora la casa es visitada por turistas e influenciadores en redes sociales que Yo quiero ir. buscan tomar fotografías desde afuera de la reja. Nadie conocía esto y por eso quería contarlo antes de que ya no exista en este mundo este lugar o esa historia, así como mi amiga que partió hace muy poco. Gracias por este espacio, Howard. Valentina colgó los guayos. ¡Ay! Número 4. La catedral.
Creo que esa fue la prisión donde estaba Pablo Escobar. Vamos a mirar. Mi estadía en este lugar fue aterradora. Para nadie es un secreto que Escobar realizaba misas satánicas o misas negras en este lugar para Misas con negras. que sus viajes en los que llevaba mercancía ilícita a los Estados Unidos llegaran sanos y salvos. A nosotros nos tocó darle cristiana sepultura a muchos cadáveres que fuimos encontrando en lugares secretos, enterrados o sepultados. Estos cuerpos eran utilizados como ofrendas a Satanás. Utilizaban personas de la calle, no importaba su edad o género, y también prostitutas. Por esto es que el lugar albergaba mucha tristeza y los fenómenos inexplicables se manifestaban por montones. Y no solo a mi Howard, sé que a muchas personas. Una madrugada, uno de mis compañeros monjes llegó a mi habitación y me indicó que lo siguiera. Yo me asusté un poco y pensé que algo malo había pasado con una de las personas a las que les brindábamos ayuda. Fui tras él de inmediato. Caminábamos por los pasillos y sentía que algo no estaba bien. El ambiente se veía como en otro tono de color, como un poco más azulado de lo normal. Sentía muchísimo frío y bajé la mirada para darme cuenta de que yo había salido sin zapatos. Luego, torpemente miré a los pies de mi compañero y este, extrañamente, no tenía pies. Es decir, que yo miré donde deberían haber estado sus pies y no los tenía, o no se le alcanzaban a ver. Y al alzar la mirada, me encontré en una zona amplia e iluminada por la noche, lleno de terror. Ahí, mi compañero, prácticamente Howard, se fue desapareciendo en la parte más oscura No, Howard, ¿qué te pasó, bro? Te funaron. de la edificación y el miedo me invadió. Justo cuando iba a salir corriendo, varias personas lamentándose aparecieron. Ey, sí, siento que este hijo de puta como que está contando lo que el juego de Pac-Man, literalmente con los fantasmitas y esa mierda. De todos los lados y se me abalanzaron. Escuchaba los lamentos, Pero no, eso es un juego, se llama Pac-Man. llantos, súplicas por ayuda. Lo único que hice fue agacharme en ese lugar y taparme la cabeza con mis manos. Grité tan fuerte que mis compañeros se despertaron para ver qué me sucedía y me encontraron ahí totalmente desencajado. Dicen ellos que no vieron a todas estas personas fantasmas. Creo que eso pasa cuando uno mete hongos. Se realizó un exorcismo para que los espíritus dejaran de manifestarse. Y sí, dejó de pasar por un tiempo, pero nada mejoró del todo. O no para mí, fue tan malo lo que sucedió que todo esto me ganó. Tuve que salir de allí al ver que muchos que habitaban este lugar perdían la cabeza y yo no quería que esto me sucediera. Qué gonorrea, ¿habrá algún video de algún, no sé, influenciador que haya ido como a mirar la situación? Estaría cabrón. Ok. Fantasma en el edificio Mónaco. Bueno, Howard, sí. Cuando vi la noticia en el año 2018, recordé que yo también fui perseguido por el supuesto fantasma de Pablo Escobar. Ok, es hombre, sí le creemos. Bueno, no directamente, sino más bien puedo decir que mi familia. Era un sábado, estaba en mi trabajo cuando alguien que conocía mi historia llegó emocionado y me mostró la foto que circulaba en todas partes, el supuesto espectro de Escobar en su mansión de Medellín. Ahora las viejas dicen, no, si es hombre no le creamos. Ey, hombres, háganse ver, háganse notar, bro. La foto que circulaba en todas partes, el supuesto espectro de Escobar en su mansión de Medellín. La imagen era inquietante, pero lo que realmente me dejó helado fue una extraña conexión, puedo decirlo, que hice de inmediato con mi propio encuentro paranormal, o puedo llamarlo algo así como con mi destino. Trataba de darme eran respuestas, aunque días después se reveló que la imagen era un montaje para un proyecto universitario. El miedo. Ok, fue un montaje, sí, yo sí dije esa edición está una mierda. Luego pasó el tiempo y quedé con esa imagen falsa entre comillas de Pablo Escobar que habían publicado en Facebook, y así llegó a las redes sociales y a los noticieros un video de la demolición de la mansión de Escobar. Eso fue lo que realmente desencadenó una serie de eventos que cambiarían mi perspectiva sobre la existencia de lo paranormal. Pesadillas, sueños bastante raros tengo que decir, y en mi día a día sucesos. Gente, a lo bien, ya. ¿Todos mienten o todas mienten? Yo siento que todas mienten. Muy curiosos. A ver. ¿Qué pasó? Ah, eso. Ok. Loco. Uy, gonorrea. Uy. En el tiempo. Me encontré con un artículo que hablaba de las creencias Muy loco, ñero. O sea, hay video y todo.
populares sobre los fantasmas de las víctimas de Escobar, vagando en busca de justicia o redención. Al principio lo tomé como una tontería, pero a medida que profundicé, encontré testimonios escalofriantes de personas que afirman haber sentido presencias inexplicables en lugares asociados con el narcotraficante. Decidí investigar más a fondo y las historias que encontré eran dignas de una película de terror. Testigos que afirmaban haber visto sombras moviéndose en las ruinas de las propiedades de Escobar, también que escuchaban voces en la oscuridad, y estas voces lo que decían era que querían venganza o que pedían ayuda. Al principio dudé de la autenticidad de estos relatos, pero mi experiencia personal me hacía considerar mi escepticismo. ¿Cómo va a creer uno en estas cosas si no las ha vivido? Me decía a mí mismo. Encontré su canal y recordé esas historias y toda esa investigación que había hecho y, por supuesto, mis experiencias. Todo esto que cuento pasó durante mucho tiempo, aunque lo cuente aquí muy rápido y resumido. Cuando venía teniendo sueños muy extraños, desde que salió la foto falsa de Escobar, sentía la necesidad de ir a Medellín a buscar respuestas. Eso dicen que toca hacer. Yo también siento esa necesidad. No sé, algo me dice, ve a Medellín. A lo bien, me paso. Así que, decidido a que pasara lo que pasara, me dirigí allá a todas estas ruinas porque quería entrar a ver qué pasaba allí. Me aventuré entonces entre todos esos escombros cuando nadie me estaba viendo, y mientras estuvieron ahí sin ser removidos, sintiendo como el ambiente del lugar, como una energía muy pesada. De repente, en medio del silencio roto por el chirriar de las grúas, sentí una ráfaga de frío. Giré la cabeza y allí, entre las sombras y el polvo, vislumbré una figura difusa. No podía creer lo que estaba viendo, la silueta de un hombre, una presencia que parecía observarme. La figura desapareció tan rápido como apareció. Yo decidí ir hasta donde había aparecido aquel ser fantasmal, pero no encontré nada y no encontré a nadie. Aquella noche, mientras regresaba a casa, reflexioné sobre todo lo sucedido, si esto pudo haber sido alguna alucinación o si me estaba volviendo loco definitivamente. Pero bro, a mí sí me ha pasado alucinaciones. Cuando yo estaba en Medellín, me vi a mí mismo en una silla gamer. Aunque no tenía pruebas concretas de que había visto el fantasma de Pablo Escobar, la conexión entre mi experiencia y las historias de las víctimas no podían ser ignoradas. Seguía con este presentimiento extraño en mi pecho y pedí a mi padre, quien murió hace mucho tiempo, que me enviara respuestas que me generaran paz. No sé si sea el único que le pide a sus seres queridos en los sueños, pero para mí es algo normal. En mi sueño veía a mi papá feliz. Nunca lo había visto tan feliz en vida. Saltaba sobre unas ruinas y gritaba de euforia. Luego lo escuché decir que ahora sí podía descansar en paz, que el causante de su muerte había perdido una de sus cárceles astrales y su muerte, es decir, la de mi papá, no quedó en vano. Ahora era libre. Yo sé que fue un sueño, pero todo lo que averigüé y también lo que pasé tenía una extraña conexión. Ahora estoy seguro que todo rige bajo unas leyes y que todo pasa por algo. La joven que publicó ese montaje en Facebook hizo que mi mente se metiera en ese lugar. Luego el video con ese ser fantasmal, mi escepticismo. Pero qué historias tan gonorreas que uno dice, bueno, es hombre, creámosle. No mentiras, pero si son muy interesantes, así sean mierda o sean verdad, me gusta porque son muy interesantes, la verdad. Y también seguro que era eso mi odio a Medellín por la muerte de mi padre, y lo que él necesitaba era que yo fuera hasta el lugar que lo tenía prisionero desde el día de su muerte y así poder liberarlo del todo, porque eso es lo que pienso, Howard, que simplemente con que alguien que tenía su misma sangre, es decir, la sangre de mi papá, fuera a ese lugar después de que lo demolieron para que él pudiera trascender, como quien va y recoge a algún familiar. Ok, no, ya no te estoy entendiendo sinceramente, no, ya nos fuimos lejos. Hasta aquí el video, pero estuvo interesante. Un poquito ahí esquizofrénico, pero me gustó algunas historias. Creí todas menos la de Valentina. Chao, te quiero.